Es turno de hablar del tema las TICs y el aprendizaje. ¿Qué pasa con los nuevos modelos educativos cuando queremos implementarlo por el uso de las TICs? Bueno, pues que muchas veces el profesor o el alumno no están familiarizados con estas plataformas y esta forma de aprender y esta forma de enseñar, porque al final la enseñanza-aprendizaje no es más que un complemento entre el alumno y el profesor y las habilidades que tiene cada uno. Y en los temas de estudio, pues habla justamente de que el profesor tiene que dominar no solo los temas, sino también la tecnología. También debe de conocer los aparatos, las plataformas y desarrollarlos de una manera hábil, porque de alguna manera podrá decir, bueno, es que con ayuda subo mis calificaciones o hago alguna presentación y demás. Pero ¿qué pasa si algo no funciona cuando estás dando clases y no tienes ayuda? Bueno, pues entonces no conoces de la tecnología y al final esto se va a ver reflejado en una falta de motivación para los alumnos. Por esa razón es tan importante el hecho de tener un buen conocimiento de esta tecnología para poder ser partícipe de las clases por este medio. También no se refleja aquí, pero en un poco más de literatura y en experiencia personal, también el alumno tiene que estar capacitado para tomar estas clases en línea. Porque si el alumno no lo sabe hacer y también no cuenta con las herramientas necesarias para poder aprender, pues obviamente vamos a tener problemas. Porque el alumno no va a saber dónde subir sus trabajos, cómo ver el video que le dijimos, cómo debe de interactuar en el foro con sus demás compañeros. Entonces sí es importante que también el alumno tenga habilidades tecnológicas y los aparatos necesarios para poder entrar a estas plataformas. Y entonces, pues como vemos, es un trabajo complementario alumno-profesor y el conocimiento y las habilidades que tengan ambos. Ahora, tiene dos vertientes como todo, ¿no? Los puntos positivos pues son que cualquier persona podría hacerlo, cualquier persona podría entrar a las plataformas, tomar una clase, aprender, tener conocimiento de los libros, tener al alcance el material para poder aprender. Sin embargo, también se necesitan desarrollar diferentes habilidades. El profesor, por ejemplo, necesita saber motivar a los alumnos aunque no los estés viendo y aunque no los conozcas físicamente. También debe de buscar la forma de ser una clase interactiva. Porque si se piensa que me voy a parar y voy a poner en el pizarrón las cosas y voy a esperarme a ver si alguien tiene dudas y pregunta, pues no lo van a hacer. O sea, va a pasar como las clases en línea de las que muchos se quejaban del profesor está hablando y los alumnos están durmiendo. Sí, porque una clase en línea no es para hacerla como una clase real. O sea, sí tiene que haber esta diferencia entre las clases presenciales y las clases en línea. Y el profesor debe estar preparado para dar clases en línea si va a hacer uso de las TICs. Entonces, así como pedimos cosas para el profesor, que conozca de la tecnología, que tenga acceso a internet, que es como un punto importante, que tenga una computadora o un celular con el que pueda trabajar de una buena manera, pues obviamente también vamos a pedir algunos requisitos para el alumno. O sea, el alumno también debe de conocer, también debe de ser capaz de tomar en cuenta sus tiempos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo doy una materia en línea, bueno, una de las que doy en línea, y la duración de esta materia es de un semestre. Pero los alumnos llevan sus materias presenciales y 2 materias en línea, 4 presenciales, 2 en línea. ¿Qué pasa? Todavía tenemos el estereotipo de que las materias que damos por medio de la tecnología pueden no ser importantes o pueden no tener la misma validez en cuestión de las calificaciones.
pues obviamente aunque a los alumnos se les explique, pues se tiene todavía este estereotipo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que los alumnos durante el semestre se preocupan por sus clases presenciales y muchas veces van dejando de lado las actividades que tienen en línea. O sea, no es que se les complicó algo o que tuvieron algún problema. O sea, literalmente es de, pues no creo, yo creo que me van a pasar porque es una materia en línea y son pues las palabras con las que se pueden expresar algunos de ellos. Y pues depende también del profesor de motivar, de hacer que entren, de que cumplen con sus tareas. Entonces estamos ahí con, es que el alumno no ha entregado, es que hay que avisarle y demás, ¿no? Porque justamente tenemos este problema de cómo vemos todavía las clases en línea. Quizá en otros países no pase de esta manera, no lo sé, pero por lo menos en México sí nos enfrentamos a esta realidad. También la situación de las habilidades que pueda tener un profesor al momento de tomar la clase, sociales o incluso de idiomas. En algún momento puede ser que llegue una persona a tomar una clase, pero como estamos usando tecnología y cualquier persona podría entrar, pues puede ser que necesite una persona conocer otro idioma para dar una clase o conocer otro idioma para el simple hecho de ser contratado y dar una cátedra en alguna otra universidad de alguna otra parte del mundo. Entonces, sí son habilidades que tenemos que tener como profesores cuando hacemos este uso de la tecnología y más aún pensando en que estos avances se dan cada vez de una forma mayor, cada vez vamos entendiendo y avanzando en este tipo de enseñanza y que obviamente puede llegar un punto en el que estas habilidades no solamente sean como un extra en algunos profesores, sino que después se conviertan en un requisito para dar las clases en línea. Otra situación sería si los alumnos y los docentes y la institución cuentan con las características para dar esta clase en línea. Y definitivamente en la pandemia nos dimos cuenta que muchas no. Y algunas se adaptaron, pero realmente creo que en términos generales sí podríamos decir la mayoría no están adaptadas para tomar este tipo de clases, ¿no? Y sus profesores tampoco, ¿no? Yo recuerdo que cuando dijeron que una parte de los alumnos si quería podría ser presencial y la otra parte en línea cuando iba pasando la pandemia, se instalaron cámaras en los salones donde doy clase y el proyector estaba conectado directamente a la plataforma para poder dar la clase, pero también estaba la cámara. ¿Por qué? Porque el profesor, pues todavía muchos de ellos necesitan estar en el pizarrón y explicando. Y como ya comentaba, quieren que el alumno esté súper atento, participe, pero no está en el salón de clase, no hay como esta interacción alumno-profesor, es a través de monitores y entonces tenemos que entenderlo y tenemos que darle solución. Y pues también tenemos el problema de la brecha digital, alumnos que no tenían conocimiento total de plataformas a pesar de haber nacido en una era ya digital, personas que no tenían acceso a internet y que pues algunos dijeron es que yo voy a ir a tomar la clase presencial, no tanto porque quiera ir a la escuela, porque a lo mejor todavía tengo miedo del COVID, pero tengo que ir porque no tengo computadora en mi casa. Entonces voy a salir y voy a tomar ese riesgo porque tengo que tomar mi clase, ¿no? Y personas que incluso podían estar bien en casa con internet y de repente alguna falla se daba. Entonces creo que preparados como tal para estas clases en línea pues no estamos. Sigue siendo, como se menciona en el material de estudios, un desafío para algo para futuro y que debemos contemplar porque ya estuvimos en una pandemia y tuvimos rezago educativo. Entonces quiere decir que sí debemos estar preparados para estos temas, que no es que esto nunca va a pasar y demás. Y cada vez podríamos apostar más a este tipo de educación siempre y cuando los profesores y los maestros estén preparados para este tipo de clases.